¿Te imaginas que un día te obliguen a casarte con alguien que no te ame y de paso este esté locamente enamorado de tu hermana? Y para tu desgracia luego descubre que ambos se ven a escondidas y peor aún te enteras que estás embarazada sin saber qué hacer. ¿Qué le deparará a esta pobre chica? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama We're Meant to Be. Yulan es una chica que proviene de una familia rica. Ella ha estado enamorada desde hace 11 años de Yu-Ting, el CEO y heredero de una importante compañía. Pero él no ama a Yulan sino a la hermana de ella, Gigi, con quien mantenía un romance. Pero para su desgracia, su abuelo arregló su compromiso con Yulan. Enojado por esta situación, él siguió viéndose a escondidas con Gigi. De hecho, una mañana mientras estaban en un hotel, unos reporteros los pillaron y ahora su aventura está por todas las noticias. Esto enojó tanto al abuelo que lo obligó a casarse de inmediato con Yulan. 2 años después, su matrimonio es toda una pesadilla para ambos. Él está harto de verla todos los días y le echa en cara que debió casarse con su hermana y no con ella. Aunque esto hiere sus sentimientos, Yulan tiene la esperanza de que algún día él cambie. Luego nos enteramos que él la detesta porque piensa que ella envió los reporteros al hotel ese día. Y es que este chico es bastante cruel con ella y hasta la obliga a estar con él. Cansada de esta situación, ella le pide el divorcio. Él no la toma en serio, pero cuando ve el documento de divorcio se queda completamente sorprendido porque sí hablaba en serio. Una tarde, cuando ella llega a casa, escucha a su padre, madrastra y hermana hablando sobre lo que hicieron con los reporteros y además planean sobre cómo hacer para quedarse con la herencia de Yu-Ting. Y este señor hasta le promete darle toda la herencia a Gigi, cosa que destruye por completo el corazón de nuestra protagonista. Tanto así que camina sin rumbo por las calles y sube a una azotea porque quiere terminar con su sufrimiento de una vez por todas. Por eso, cuando lo va a hacer, recibe una llamada de su esposo diciéndole que acepta el divorcio. Allí, ella cambia de opinión sobre el divorcio y le dice que su hermana y él no se saldrán con la suya. Ese día es el cumpleaños de Gigi y esta va a cenar con Yu-Ting y le invita a propósito a ella para darle celos. Ella asiste no precisamente porque sea masoquista, sino para ponerlos en su lugar. Por eso le tira el vino en la cara a su hermana, diciéndole que es una hipócrita. Enojado, Yu-Ting de inmediato se la lleva de allí. Y como estaba borracho, intenta estar con ella en el auto, pero fueron interrumpidos por una llamada, donde le avisan que Gigi intentó acabar con su vida. Yulan no cree en su manipuladora hermana, haciendo que Yu-Ting la deje sola en medio de la carretera. Mientras caminaba sola, ella se empezó a sentir muy mal y fue al hospital. Por otro lado, Yu-Ting llega al hospital a ver a Gigi, quien está con sus padres. Al día siguiente, Yulan se entera que está embarazada de gemelos y se siente terrible porque llegarán en un mal momento de su vida. Sin embargo, ella se propone crear un lindo ambiente para ellos y quiere reconquistar a su esposo preparando una deliciosa comida. Por eso, cuando lo llama para decirle que vuelva a casa porque le tiene una noticia, este le dice que no irá porque está en el hospital cuidando a Gigi. Rato más tarde, cuando él llega a casa, no deja que ella hable y le dice que se divorciará de ella. Y es que él no la escucha en ningún momento, simplemente la deja sola. Pobre Yulan. Ella no se queda con esas y lo sigue al hospital. Allí, delante de sus padres, él la humilla diciendo que cuando se divorcie se casará con su hermana. Ella no se calla y le dice que ellos lo engañaron todo este tiempo y que Gigi fue la que planeó lo de los reporteros. Su padre no aguanta más y la golpea. Ella no se queda callada y sigue diciéndole a su esposo lo que ellos planificaron para quitarle su dinero. Mientras hablaba, él nota que ella empezó a sangrar. Allí, él se entera que ella está embarazada y de inmediato la lleva a la sala de urgencias. Ella es ingresada a quirófano de emergencia. Ahora Yu-Ting se siente bastante culpable y muy preocupado por su bebé. A él le hacen firmar un documento donde dice que la operación es delicada y ella podría quedar estéril después de esto. Él firma para salvarles la vida. En eso llega la madre de Gigi y le pide que vuelva con ella,
pero él la pone en su lugar porque creyó en las palabras de su esposa. El médico cirujano le dice a él que su esposa necesita un donador de sangre y la única compatible es su hermana, pero esta lo chantajea diciendo que si se divorcia y se casa con ella, le donará. Desesperado, él termina aceptando para salvarles la vida. Cuando Yulan despierta, Gigi le dice que su esposo se ha divorciado de ella. También se burla de ella porque perdió a su bebé. Lo que no sabe Gigi es que ella estaba esperando gemelos y uno de ellos logró sobrevivir. Por eso, ella le dice a su doctor, Xiao Qian, que por cierto es su mejor amigo de la infancia, que por favor guarde el secreto. Ella ahora planea irse muy lejos y terminar para siempre con su tormentoso matrimonio. Yu Ting se siente desesperado y a pesar de sus esfuerzos por encontrarla, no tuvo ningún resultado. Está bien que sufra un poco, ¿no? Él se siente deprimido y ve una foto de su infancia y recuerda los lindos momentos que vivió con ella. Pero a pesar de esto, él se sigue viendo con Gigi. Pero ya nada es como antes, porque a lo que ella empieza a hablar de su hermana, él no lo soporta y se va de allí dejándola sola. Al llegar a casa, él no deja de pensar en ella. Sin embargo, aún no acepta que al parecer sí está enamorado de ella. Su abuelo lo regaña porque no puede permanecer divorciado por mucho tiempo, ya que esto no le conviene a la empresa. Así que este finge tener varios romances para alimentar a los medios y su popularidad sigue en pie. Pero a pesar de que han pasado 2 años, él no puede dejar de pensar en Yulan. Él regresa a casa de la difunta madre de Yulan, donde su tío lo recibe. Al parecer, este señor no sabe nada de lo que pasó. Por eso, cuando le va a rendir tributo a su difunta suegra, descubre algo sorprendente. Una carta de Yulan escrita a su madre, donde dice lo enamorada que estaba de él durante su adolescencia. Además, se entera que años atrás, cuando hubo un terremoto, ella lo salvó quedando gravemente herida. Y es que él siempre pensó que Gigi fue quien lo salvó. Al enterarse de esto, él no puede con el dolor y la culpa. Se siente realmente destrozado. En ese momento llega Gigi reclamando que por qué no se ha casado con ella. A él no le importa esto, pues está en estado de shock. Él se promete a sí mismo recuperar a su esposa, así que hace todo lo posible por encontrarla. Él va donde su mejor amiga y le pregunta por ella. Después de negarse, ella finalmente habló y le dijo que se fue con su hermano al extranjero. Se trata de Xiao Qian, su amigo, el doctor que le salvó la vida. Él se siente derrotado al saber que ella está con otro hombre. Él se entera por medio de un amigo que Yulan se fue con Xiao Qian a Nueva Zelanda. Se casaron y tuvieron un hijo, y que después ella y el pequeño fallecieron en un accidente. Él se niega a creer esto, pero luego se siente destrozado por todo lo ocurrido y le empieza a guardar luto a su esposa. Gigi y su familia tienen graves problemas financieros, así que van a la casa de la madre de Yulan para vender la propiedad. Yu Ting se los impide y les dice que los ayudará si Gigi le da sus acciones. En realidad, él quiere tenderles una trampa para vengarse de quienes le hicieron daño a Yulan. Ahora su suegro perdió absolutamente todo y Yu Ting se quedó con todas sus acciones. Además, le dice que su hija ha fallecido para que sienta remordimientos por el daño que le hizo. Él siente un fresquito por haberse vengado de ellos. Gigi va a casa de él porque no tiene a dónde ir, pero él le dice que la aceptará con la condición de que use la ropa de Yulan. Ella se niega a usar ropa de una fallecida, pero luego no tiene más remedio que aceptar. Sin embargo, se siente bastante atormentada por esto. Cuando el amigo ve a Gigi vestida como Yulan, le dice a él que deje de creer que ella es su esposa, que ella ya murió y que la olvide de una buena vez. Tiempo después, Yu Ting está en un malecón y le ocurre algo impactante. Ve a su ex esposa con un niño jugando en ese mismo lugar. Ambos se ven y quedan en shock. A él le duele verlos junto a Xiao Qian también, así que se les acerca y rompe en llanto. Pero Xiao Qian lo insulta y le pide que se vaya, y Yu Ting lo golpea. Ambos se pelean y Yulan los detiene. Le dice a él que los deje en paz y se va. Hasta el niño le saca la lengua. Parece que finalmente pagó por todo el daño que le hizo, ¿no? Ella le agradece a Xiao Qian por salvarles la vida y por ser bueno con ellos, y este le promete estar siempre a su lado. Yu Ting se entera que ellos nunca se fueron de China, solo cambiaron sus identidades, así que él lo llama por teléfono y le dice que recuperará a su amada. Pero Xiao Qian le dice que ella no caerá más nunca en sus palabras. Yu Ting se encuentra con Yulan y su hijo, pero ella simplemente le pide que los deje en paz. No está dispuesta a perdonarlo.
Él le dice que no la ha olvidado y que la ama demasiado y que ya ha pagado por el mal que le hizo. Le pide perdón y que por favor vuelva con él. Ella lo rechaza diciéndole que ya está casada con Xiao Qian. Desesperado, él le dice que sabe de algunos fraudes de su esposo, que si no lo perdona lo mandará a la cárcel. Ella decide irse lejos para que él no le haga daño a su esposo. Cuando Yu Ting se entera de esto, de inmediato sale a buscarla. Él logra encontrarlos y le pide que no se vayan. El niño está molesto con él, pero él con sus suaves palabras los convence de quedarse y los lleva a un hotel para que descansen. Allí él le va a hacer un favor a ella, por eso cuando abre la maleta se da cuenta que aún tiene la contraseña de su fecha de cumpleaños. Ya se está dando cuenta que ella aún no lo ha olvidado. Xiao Qian se ve con Yu Ting y le pide que le diga dónde está su esposa. Allí este lo enfrenta y le dice que sabe que gran parte del sufrimiento es culpa de él. Parece que Xiao Qian guarda algunos secretos. Yu Ting los lleva a casa y trata al pequeño como si fuera su hijo. Él piensa que el pequeño es hijo de Xiao Qian. Allí su amigo le asegura a ella que después de todo lo que pasó, Yu Ting ha cambiado. Y luego el amigo lo aconseja de cómo ser un buen esposo. Ahora tiene que demostrarle que es otra persona. Yulan habla con su amiga y le dice que siempre vio a su hermano como un amigo y le dice que no quiere que él se haga más ilusiones con ella. Yulan y Yu Ting van a rendirle tributo a su madre. En ese momento llega Gigi con su abogado y le dice al tío que esa propiedad le pertenece porque la transacción no se había hecho correctamente. En eso ella ve a su hermana y no puede creer que esté viva. Yu Ting intercede por ella y corre a Gigi de allí. Ella le agradece por ayudarla y este no se resiste y quiere besarla, pero ella lo rechaza. Esa noche ella entra por accidente al baño y lo ve semidesnudo, pero este no se resiste y ambos empiezan a besarse. De inmediato empieza a pensar en los horribles recuerdos de cómo él la trataba en el pasado. Él le pide perdón y ella sale corriendo de allí. Él se siente mal y va a beber, está arrepentido por el daño que le hizo y cree que ella jamás lo perdonará. Gigi visita a Xiao Qian y lo enfrenta diciéndole que si no la ayuda revelará que él se interpuso en el matrimonio de nuestros protagonistas y los engañó diciendo que ella quedó estéril y además se quedó con el hijo de Yu Ting, pero este no se deja intimidar y la saca rápido de allí. Se acerca el cumpleaños del pequeño y Xiao Qian invita a Yulan a cenar. Cuando Yu Ting los ve se pone celoso, los interrumpe y la besa delante de él. ¡Qué atrevido! Además, se la lleva de inmediato de allí porque no quiere que Xiao Qian asista al cumpleaños del pequeño. Afuera del lugar, él le dice que es el único hombre que puede cuidar de ella. El amigo lo aconseja y le dice que no puede excluir a Xiao Qian de la vida del pequeño porque al fin y al cabo es su padre. Yu Ting se ha acercado más al pequeño y este ahora lo llama papá. El día de su cumpleaños, él le lleva un regalo al pequeño y este le pide que se quede. Así que para proteger al pequeño, los cuatro juegan con él y pasan una tarde divertida, libre de odio y rencores. Allí, Xiao Qian se siente culpable porque Yu Ting es el verdadero padre del pequeño y debe estar con su hijo. Al llegar a casa, nuestra parejita lleva al niño a su camita. Al salir de la habitación, ambos no se resisten y se dan un romántico beso, pero son interrumpidos por el llanto del pequeño. Gigi visita al abuelo de Yu Ting y le siembra dudas sobre el verdadero padre del pequeño, así que él quiere averiguarlo porque de ello depende su herencia. Yulan se siente inquieta y aún no sabe cómo decirle a Yu Ting que el pequeño es su hijo. El abuelo llega a casa para conocer a su bisnieto y le trae un regalo. Él no cree que el pequeño sea su sangre, pero para salir de dudas se lleva un cabello del niño para hacerle una prueba de ADN. Nuestra familia va a visitar al abuelo y este se ve muy feliz. Allí él le revela a Yu Ting que el pequeño sí es su hijo y que Xiao Qian lo salvó y tristemente su gemelo falleció. Yu Ting se siente demasiado feliz al saber que él es el padre del pequeño y ahora se
sienten tranquilos y felices como toda una familia unida. Él siente que no merece tanta felicidad. Yulan se entera de que Xiao Qian se fue al extranjero a estudiar para tratar de olvidarla. Al parecer, estos nunca se casaron, solo lo hicieron para alejar a Yu Ting. Mientras conversaban, el pequeño sale a jugar, pero inesperadamente es secuestrado. Cuando Yulan lo busca desesperadamente, alguien la llama y le dice que vaya a cierto lugar. Fue Gigi quien lo secuestró. Cuando ella llega con su amado, le pide que por favor no le haga daño. Gigi, llorando, le dice lo frustrada que se siente porque ella le quitó todo, hasta el amor de su vida. En eso, el niño la muerde y a ella la atrapan y la envían directo a la cárcel. Y así termina esta historia de amor con nuestro Yu Ting diciéndole a su amada lo mucho que la ama y lo arrepentido que está de haberle hecho tanto daño. Y allí le pide matrimonio, ahora sí, como debe ser. Y ahora nuestra familia viven felices lejos de tanto dolor y sufrimiento. We're Meant to Be es un drama del año 2022 con una trama realmente dramática y un poco tensa. Nos enseña la realidad de algunos matrimonios arreglados que terminan viviendo un total infierno por no amarse entre sí. Sin embargo, nos alegra saber que nuestro protagonista hizo el esfuerzo de cambiar. Aunque siguió cometiendo errores, poco a poco los fue corrigiendo, ganándose así el corazón de su esposa e hijo. Por eso, si te gustan los dramas más adultos y con una temática familiar bastante sobrecogedora, We're Meant to Be es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.